Soy Gabriela Arévalo de Venezuela y en este video te voy a contar un poco sobre mi experiencia de encuentro con nuestro Señor Jesucristo y con la Virgen María. Yo nací en una familia católica, un hogar católico. Fui bautizada cuando tenía 1 año de edad. Después hice mi primera comunión a los 10 años y a los 16 años hice la confirmación. Y mis padres en casa siempre procuraron darnos una educación y valores en la fe católica, aunque no éramos de misa diaria ni muy practicantes de nuestra fe, pero siempre muy creyentes en Dios y sobre todo en la Virgen María. De hecho, mi mamá me consagró a la Virgen María desde que yo estaba en el vientre de ella. Ella le pidió mucho a la Virgen para poder tener un hijo y bueno, la Virgen le concedió esa petición. De hecho, yo tengo una hermana gemela y las dos fuimos consagradas a la Virgen María. Desde que mi mamá se enteró que estaba embarazada, pues se encomendó mucho a la Virgen y le prometió que si nacía una hembra, le iba a poner su nombre. Era la Virgen de la Caridad. Es la Virgen de la Caridad y la Misericordia, que se celebra aquí en Venezuela, en San Sebastián de los Reyes, a unas 2 horas más o menos de la capital de Venezuela. Y bueno, así fue. Mi mamá me puso el nombre Gabriela de la Caridad por la Virgen María. Me consagró a la Virgen desde que nací. Y, y es importante contar esto porque la Virgen María ha tenido un papel muy importante en el proceso de mi conversión. Y le doy muchas gracias a la Virgen porque desde que mi mamá me consagró a ella, la Virgen siempre me ha estado protegiendo mucho. Lo cierto es que cuando cumplí los 16 años, pues abandoné la fe. Yo hasta ese momento era de misa frecuente, confesión frecuente, pero después me fui a estudiar a la universidad y me olvidé por completo de los temas de la fe. Me dediqué a estudiar como todo joven, a cumplir mis sueños, mis metas. Me fue bastante bien, pero me alejé mucho de la confesión, no fui más a misa y bueno, poco a poco, pasando el tiempo, fui perdiendo yo creo que hasta la fe en Dios. Me fui olvidando de todas las cosas que aprendí en mi primera comunión y en mi confirmación, lamentablemente. Tuve incluso, bueno, noviazgos, llegué a vivir en concubinato y durante la pandemia, en el año 2020, cuando viene todo lo que es el confinamiento, pues ya yo sentía un vacío grande en mi corazón que me había dejado toda esta vida desordenada que yo había tenido. Yo no me daba cuenta de que no había un espacio para Dios en mi vida, no lo había visto de esa manera, pero era así. Yo en ese momento pensaba que era más bien, bueno, de repente un episodio de tristeza por tantas cosas que había pasado en mi vida o por el mismo encerramiento, el encierro del COVID, de la pandemia, y comencé una búsqueda que yo pienso era una búsqueda espiritual, una búsqueda de Dios, sin darme cuenta. Y comencé a hacerme preguntas como quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí. Preguntas que venían, yo creo que de mi alma, ¿no? Que buscaba volver a ese contacto, a esa conexión con Dios que se había perdido después de tanto tiempo. Y bueno, yo pensé que lo iba a encontrar en las prácticas de la nueva era. Yo no conocía nada sobre la nueva era, pero tuve personas, amigas, amigos que me recomendaron hacer meditación trascendental, todas las prácticas de mindfulness, de realización personal. Y bueno, yo como no conocía mucho de esto, pues no me pareció que era algo malo. Yo comencé a, a ver videos por las redes sociales, en YouTube principalmente, y por Instagram también. Y bueno, para ese momento, pues
yo estaba como buscando tener una vida más tranquila, de repente más relajada, porque venía acostumbrada de tener una vida muy activa, gimnasio, trabajo, muchas actividades, y de repente viene este confinamiento y me afectó un poco, no podía dormir, aunado a que ya yo venía pues viviendo cosas de mi vida que no eran, no sabía cómo manejarlas, no eran lo que yo me esperaba. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor estas meditaciones me van a ayudar, ¿no? Me van a ayudar a estar más tranquila, más calmada, más relajada y a buscar esas respuestas que yo estaba buscando sobre mi propia vida. Entonces comencé con unas meditaciones trascendentales que yo estaba haciendo por YouTube, que al principio pues me dejaban una sensación de mucha paz y tranquilidad, mucha calma. Y yo decía, bueno, parece ser algo bueno, yo voy a continuar haciéndolo. Fui incluso leyendo muchos libros, comencé a leer libros porque el tema con las prácticas de la nueva era es que te van llevando, una cosa te va llevando a la otra. Entonces tú haces meditación trascendental, pero después empiezas a leer libros y empiezas a profundizar cada vez más y a buscar más métodos y eso te va creando también como una adicción, esa misma práctica de todas esas técnicas de la nueva era. Y así fui leyendo muchos libros de autoayuda, de realización personal, de meditación trascendental, me acuerdo. Leía libros que tenían que ver con el budismo, el hinduismo, sin yo saberlo, ¿no? Sin yo saber que eso era malo o que era contrario a la fe católica. Pero llegó un momento en que cuando comencé a leer algunos libros que hablaban mal de la Iglesia Católica, yo que, bueno, me había alejado desde hacía muchos años de la Iglesia y que no tenía una buena percepción en sí de lo que era la Iglesia Católica, sin embargo, no me gustaba cuando estos libros hacían una referencia dañina sobre la Iglesia. Y yo decía, bueno, pero es que al final la Iglesia es como la autoridad, ¿no? Que dice cómo deben ser las cosas, aunque yo no conocía realmente no conocía mucho de la doctrina católica, aunque tenía primera comunión y confirmación, y no había leído la Biblia. Eso sí, y si la leí alguna vez no lo recordaba, pero no tenía conocimiento de la palabra de Dios, ni tampoco tenía una Biblia en mi casa para leer. Bueno, las prácticas de la meditación trascendental, como ya yo estaba comenzando a leer esto malo de la iglesia, como que empecé a decir, ya va, ¿esto será realmente bueno o no? Y aquellos libros que hacían referencias a la iglesia católica, pero de una mala manera, pues yo los dejaba a un lado y no los continuaba leyendo porque no me daban una buena impresión. Luego, cuando yo continué haciendo estas prácticas de meditación trascendental, meditación con ángeles, llamas de colores, invocación de arcángeles y todo esto que tiene que ver con meditaciones guiadas que se hacen en YouTube, que parecen inofensivas, pero que realmente no lo son, yo empecé como a tener una experiencia muy, yo diría como fuera de este mundo, ¿no? Algo muy espiritual en el sentido de que yo escuchaba como voces que me hablaban, como sonidos. Yo tenía ciertas percepciones. De hecho, llegué a ver imágenes cuando esas meditaciones me pedían cerrar los ojos, concentrarme. Yo veía imágenes, yo decía, bueno, pero ¿cómo puedo ver algo tan nítido o cómo puedo escuchar y sentir como que me están hablando? Todavía yo no lo asociaba a nada malo hasta que un día haciendo una meditación en mi cama acostada, recuerdo que comencé a sentir cuando empecé a profundizar en la meditación, la meditación pedía invocar a los dioses, la diosa, el dios, muchos dioses, y yo, bueno, estaba muy ignorante de todo aquello de la idolatría y estas cosas, y no pensaba que era algo malo. Entonces, cuando yo comienzo a hacer esas invocaciones, sentí que tuve unos dolores en mi cuerpo, sensaciones de espasmos musculares, cambios de temperatura,
y un dolor muy fuerte a nivel de mi estómago. En ese momento, cuando yo siento ese dolor, yo paro la meditación porque me asusté muchísimo. Sentí como mi cuerpo estaba como dormido y yo sentía que salía de mi cuerpo, que yo me estaba saliendo de mi cuerpo. Y fue una sensación realmente muy terrorífica, vamos a decirlo así, porque no me había pasado nunca. En ese momento me asusté, detuve la meditación y dije, aquí hubo realmente algo muy fuerte. Yo sabía que me había salido de mi cuerpo y no entendía cómo había pasado eso. De los días siguientes a eso fueron una total y absoluta pesadilla porque lamentablemente pues quedé con esa sensibilidad y comencé a tener durante las noches como esa sensación de que me iba a salir de mi cuerpo sin quererlo y sin buscarlo. Yo ya había hecho meditaciones para activar glándula pineal, el tercer ojo, todas estas cosas que yo no conocía, que eran parte del espiritismo moderno o el esoterismo moderno. Yo pensaba que, como todo el mundo me decía, era simplemente una técnica de relajación más, pero no fue así. Entonces allí comenzó una batalla, una verdadera batalla espiritual que tuve que atravesar por haber incursionado en esto sin saber, por ignorancia y por no haberme formado en mi propia fe. Yo recuerdo que después de eso dije, no voy a continuar haciendo esto, creo que esto no es algo bueno. Desde ese momento siento que el Espíritu Santo comenzó a iluminarme en qué era lo que yo tenía que hacer para poderme liberar de lo que había hecho. Y yo tuve esa sensación de, comencé a sentir que tenía pánico, estaba siempre asustada, sentía que siempre había alguien o algo conmigo que me observaba, que me vigilaba. Empecé a tener pánico, mucha tristeza, mucha angustia, sentía que en el pecho siempre estaba como presionado. Y yo no sabía en ese momento, pero estaba siendo víctima de la acción extraordinaria del demonio por haber hecho una práctica que es totalmente diabólica y yo no lo sabía. Entonces empecé a escuchar en mi cuarto voces, empezaba a escuchar en las noches ruidos, no podía dormir. Era realmente algo muy tenebroso y que daba muchísimo miedo, sobre todo porque yo no estaba acostumbrada a vivir cosas así, era la primera vez que me pasaba. Entonces yo dije, bueno, esto se me va a quitar y esto creo que fue una inspiración del Espíritu Santo, esto se me va a quitar cuando yo vaya a la iglesia y me confiese. ¿De dónde salió ese pensamiento? Pues no sé, yo pienso que es una inspiración del Espíritu Santo porque yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era malo y no sabía que el demonio era el que estaba detrás de todo eso. Pero bueno, los bautizados, yo pienso que todos los bautizados católicos tenemos esa protección del Espíritu Santo que nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo. Y en este caso siento que eso fue lo que sucedió, que el Espíritu Santo me empezó a iluminar, a instruir para que me fuera a confesar. Estábamos en plena pandemia, no habían sacerdotes ni iglesias abiertas, era muy difícil confesarse, pero entonces yo decía, bueno, tengo que buscar una alternativa a esto. Había un grupo de oración cerca de mi casa, ellos rezaban el rosario, me acuerdo, todos los jueves. Y yo recuerdo que me comencé a conectar por internet a esos rosarios y yo no recordaba cómo rezar el rosario, no tenía un rosario en mi casa tampoco, pero yo repetía lo que ellos decían. Al principio era difícil porque en la lucha espiritual, pues el demonio siempre va a tratar de que uno no pueda liberarse de él. Yo me conectaba al rosario, pero se caía la señal, no se escuchaba, se caía la señal del celular, bueno. Yo intentaba, continuaba intentando y recuerdo que al día siguiente yo dije, bueno, necesito conseguir un rosario porque no tengo un rosario y no sé cómo rezarlo. Entonces yo estaba en ese pensamiento, en esa idea de, bueno, tengo que ir a algún lugar, conseguir un rosario, que alguien me preste uno. Y en eso que me conecto al internet, al Instagram, recibo un mensaje de la capilla donde estaban reuniéndose para rezar el rosario y en ese mensaje privado me dijeron, mira, te has ganado un rosario.
Yo tomé eso como una señal de la Virgen María, de que ella me estaba protegiendo y ella me estaba diciendo, sí, reza el rosario. Sentí eso como un regalo y un llamado de la Virgen. Desde ese momento empecé a rezar el rosario todos los días. Me uní a ese grupo de oración mientras esperaba por un sacerdote que me confesara, porque el sacerdote de acá no estaba ni confesando ni dando misa. Era la época en que estaba todo el mundo muy asustado con lo del COVID. Y bueno, yo decidí irme a una parroquia está a una hora más o menos de Caracas, que estaban dando misa todos los días, que es donde vive mi mamá. Y mi mamá me dijo, vente para acá, que aquí el sacerdote da misa todos los días y confiesa. Me fui así sintiéndome mal, que sentía que mi pecho se trancaba, que tenía mucho miedo. Y bueno, cuando me fui a confesar ese día que llegué allá, no había nadie para confesión, eran las 7 de la mañana. Y me acuerdo que cuando me senté para confesarme, no podía parar de llorar. Entonces el sacerdote trató como de preguntarme cuáles eran mis pecados y todo esto. Y yo le decía, padre, no sé qué me pasa, pero es que no puedo hablar. Entonces él me decía, bueno, estás recibiendo un llamado del Señor, tienes mucho tiempo sin confesarte. Yo le dije que sí, que tenía años, que no me confesaba, por lo menos 20 años. Y entonces él me dijo, estás recibiendo un llamado de Dios para regresar a tu fe. Me preguntó, ¿has incursionado alguna vez en santería, en esoterismo, espiritismo? Entonces yo le dije que no, pero sí le dije porque yo no sabía que esto que yo estaba haciendo de la meditación trascendental y estas cosas eran malas. Le dije, padre, mire, yo estuve haciendo unas meditaciones guiadas por internet y él me dijo, mira, la única meditación que nosotros como cristianos debemos hacer es la meditación de la palabra de Dios. Y eso a mí me impresionó mucho porque fue como una respuesta a que eso que hiciste no fue bueno, ofendiste a Dios y por eso estás pasando lo que estás pasando. Yo, bueno, lo acepté con mucho miedo. Esa confesión fue muy liberadora para mí. Después de ese día comencé una batalla espiritual muy fuerte. De noche pues no podía dormir. Fui a muchos médicos para que me dijeran si era que yo tenía COVID, si era que yo tenía alucinaciones, si de repente estaba siendo víctima de alguna enfermedad mental. Bueno, cualquier cantidad de cosas que pudiesen suceder porque uno no encuentra una explicación lógica, científica a lo que estás viviendo. Pero todos los médicos que visité me dijeron que yo estaba bien, que yo no tenía ningún problema, que mi salud estaba perfecta, que no tenía COVID, bueno, en fin. Yo sí lo que le pedí al médico que me diera pastillas para dormir porque para mí era imposible dormir por todo lo que me pasaba en las noches y todo lo que vivía. Entonces me dieron pastillas para dormir, pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios era que yo viviera esa situación que estaba pasando y aun y cuando yo tomaba las pastillas, de todas maneras, no dormía. De todas maneras no podía dormir porque tenía pesadillas, me despertaba a medianoche, amanecía rajuñada, con morados, con quemaduras, me tiraban las cruces en el cuarto durante la noche, en la madrugada. Y bueno, comencé a tener unas experiencias muy, muy fuertes, tanto del bien como del mal, porque en medio de esa situación también el Señor se me manifestaba, ¿no? Y comencé a tener sueños en los que el Señor se me presentaba vestido de blanco y me pedía que fuera a la Eucaristía, que fuera a la misa, que comulgara. A mí esto realmente me impresionaba mucho, escuchaba voces que me decían, la verdad te hará libre. Por ejemplo, recuerdo que una noche escuché una voz que me dijo, la verdad te hará libre. Y el sacerdote después me dijo, ese es Jesucristo el que dijo eso. Y yo decía, bueno, entonces tengo que aceptar que lo que yo estoy viviendo es un proceso espiritual y tener paciencia, tener calma. Eso sí, hice mucha oración. Yo recuerdo que una noche también sentí una protección muy, muy fuerte de una mujer. Yo sentía que una mujer me abrazaba y era como estar, como que te estaba abrazando una mamá. Y yo decía, bueno, esto tiene que ser la Virgen María. Y ciertamente en una noche tuve un sueño en el que se me presentó ella. Ella me decía penitencia y me mostraba la cruz de Jesús.
me mostraba los pies ensangrentados del Señor en la cruz. Y yo recuerdo que yo la miraba y ella me decía, no me mires a mí, míralo a Él. Y es algo que realmente es impresionante vivir algo así porque nunca me había pasado que yo soñara con los santos, ni con la Virgen, ni con Jesucristo, nada de eso, ¿no? Y yo reflexionaba y yo decía, Dios mío, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y hubo una noche que me respondió el Señor diciéndome, yo les dejé un camino y me mostraba a una mujer caminando hacia una iglesia y de repente esa mujer se desviaba del camino y llegaba a un callejón sin salida y entonces la voz me decía, yo les dejé un camino, pero ustedes deciden irse por callejones sin salidas. Y ahí entendí que era que yo me había salido de mi fe, que me había desviado del camino y el Señor me estaba regresando de nuevo a su casa, que es la Iglesia Católica. Para mí fue muy fuerte descubrir esto porque yo comencé a pensar, bueno, quiere decir que todo lo que me decían de pequeña, cuando hice mi primera comunión, mi confirmación, todo eso era verdad, ¿no? Y es difícil porque cuando uno se aleja del camino y empieza a vivir una vida totalmente alejada de Dios, totalmente en el mundo, después aceptar que te equivocaste y que lo que te habían enseñado era la verdad, crea como un impacto muy fuerte, ¿no? Pero bueno, yo me dejé guiar, me dejé llevar de Dios, entré en grupos de oración de reparación para poder liberarme. También hice mucho rosario diario, iba a grupos de oración, estaba en ayuno prácticamente todo el día, hice ayunos a pan y agua. Fue una experiencia espiritual muy fuerte, pero la oración me ayudó mucho y la comunión diaria porque yo sentía que con cada comunión me iba liberando de eso que me tenía muy, muy oprimida. De hecho, recuerdo que una noche el Señor me permitió ver cómo de mí, de mi cuerpo, salían espíritus que habían entrado como consecuencia de haber practicado la nueva era. Pero bueno, también me empezó a liberar el Señor de muchas cosas que ya yo venía arrastrando en mi propia vida por haber estado tan alejada de la fe, por haberme apartado de la confesión, de la comunión. Y Dios fue restaurando mi vida poco a poco. Yo luego de esto, un amigo me recomienda ir a un grupo de la Renovación Carismática Católica en Caracas y fui hasta allí, allí hacen oraciones y entré en un grupo de oración de liberación, allí estuve durante unos 5 meses aproximadamente. Y en este grupo de oración, bueno, ellos tienen la palabra de ciencia, entonces me decían, bueno, tú practicaste algún tipo de meditación, hinduismo, budismo, me decían, porque hay muchos espíritus que se manifiestan, que tienen que ver con deidades del hinduismo y del budismo, para que tengamos una idea de lo fuerte que es todas estas prácticas de yoga, meditación trascendental, todo lo que es la nueva era, la invocación de llamas de colores, los ángeles y arcángeles, los mensajes de los ángeles, todas estas prácticas que están muy relacionadas, el mindfulness, y que lamentablemente nosotros no sabemos lo que hay detrás de todo esto. Y hay bastante magisterio de la Iglesia Católica al respecto, porque luego estuve averiguando y hay muchos documentos de la Iglesia, por ejemplo, el libro Jesucristo portador del agua de la vida. Allí se menciona todo lo que son las prácticas de la nueva era y cómo la Iglesia las rechaza y más bien advierte que es muy peligroso para los católicos hacer todas estas prácticas, meditaciones, leer estos libros que nos contaminan muchísimo. Y entonces allí estuve en ese proceso de liberación durante unos 5 meses aproximadamente. De hecho, en mi canal de YouTube doy los testimonios porque fui haciendo videos a medida que iba atravesando el proceso, porque el Señor me fue inspirando
que yo tenía que dar testimonio para que otras personas que estuviesen involucradas en estas prácticas también tuviesen la oportunidad de conocer que eso no es bueno, porque es muy difundido actualmente en las redes sociales, como si fuese algo normal, te lo venden como si fuese algo de relajación o de terapia, que no tiene nada que ver con religión y realmente sí es una práctica espiritual. Entonces, allí en ese grupo de oración que se llama Los Samaritanos, estuve haciéndome mis oraciones y poco a poco fui liberándome hasta que un día en una misa, allí mismo, en el Santuario Divino Niño, en La Rinconada, en Caracas, dieron una palabra de ciencia y dijeron, bueno, hay una familia, imagínense una familia, que ha quedado liberada de todo lo que son las prácticas del budismo, el hinduismo, y yo me lo tomé para mí porque cuando yo empecé con todo esto de la nueva era, yo sentí que eso perjudicó también a mi familia. De hecho, cuando yo fui a confesarme, el sacerdote yo le pedí que viniera a mi casa, bendijera mi casa, y mis padres comenzaron a sentirse extraños, decían que sentían cosas raras en la casa. Entonces yo sentí que eso pudo haber contaminado a mi familia, pero el Señor aprovechó de esa situación, la aprovechó para el bien de mi familia, para purificarnos a todos, a mis padres también. Entonces, cuando se dijo esa palabra de ciencia, yo me la tomé para mí, así fue. Después de eso yo no tuve más problemas para dormir, gracias a Dios, ya no tenía que tomar pastillas para dormir. Yo solía despertarme de madrugada. Bueno, como no podía dormir prácticamente, yo siempre escuchaba esas voces. Yo digo que así como se manifiesta el mal, también se manifiesta el bien, porque tenemos un ángel de la guarda que nos cuida. Y yo escuchaba esas voces que me decían, reza la coronilla de la Divina Misericordia en la madrugada, como a las 3 de la mañana, reza el Padre Nuestro, y a veces me salían oraciones espontáneas que yo no conocía tampoco. Fue una experiencia bastante fuerte, pero que me permitió encontrarme con nuestro Señor y con la Virgen María, y que me ha permitido cambiar, transformar mi vida. Después de eso, pues yo me quedé en esta comunidad, que es una comunidad carismática católica. Allí pues estoy prestando servicio hasta el día de hoy, ya han pasado casi 4 años de esto, y ayudo bueno, mis predicaciones a raíz de mi testimonio. El padre Vicente Mancini, que está allí en el Santuario Divino Niño, pues se interesó por el testimonio y viendo la necesidad que había de tantas personas que desconocen de estos temas de Reiki, yoga, mindfulness, todo lo que es terapias holísticas, de sanación cuántica, tantas prácticas que hay hoy en día de la nueva era que no conocemos, pues nosotros hicimos un retiro, el padre nos permitió dar un retiro y después de ese retiro, pues él se interesó porque muchas personas dijeron que no conocían de estos temas. Él se interesó y decidió hacer un retiro para toda la comunidad, para todo el que quisiera ir, unos talleres sobre los peligros de la nueva era. Y ese taller se ha impartido durante 2 años consecutivos. Les pido sus oraciones para que este apostolado continúe y que me encomienden para que, bueno, a mí, a todos mis compañeros de comunidad, para que podamos seguir evangelizando, instruyendo en estos temas que son tan importantes. No es un tema que se hable cotidianamente, no es algo de lo que usualmente se predique, es difícil y muchas personas no lo conocen, son temas que no se toman como si fuesen espirituales, pero lo son. Y muchas personas ignoran eso. Entonces, bueno, allí estamos, predicamos a partir del testimonio, predicamos a partir de en nuestro encuentro personal con Jesucristo y con la Virgen María. Yo creo que Dios, así como me permitió el Señor pasar por esto y caí a través de las redes sociales, pues el Señor me ha dado un apostolado en redes sociales muy bonito. Estoy llevando actualmente las redes de la comunidad carismática católica Los Samaritanos desde hace ya 2 años.
También llevo mis propias redes sociales. Estoy encargada de evangelizar a través de la cuenta de YouTube que se llama De la Nueva Era a Jesús. También a través de mi cuenta de Instagram que se llama también De la Nueva Era a Jesús. Gaby-Arevalo 21. También me pueden conseguir como Gabriela Arevalo, ese es mi nombre. Y este es el apostolado que el Señor me ha dado. Yo estoy segura de que esta misión que el Señor me ha dado en las redes sociales tiene que ver con ese daño que en algún momento pues yo sufrí a través de las redes. Y Él quiere que yo evangelice a través de esas mismas redes sociales por las que caí, ¿no? Y, y yo siento que es como si el Señor dijera, vamos a utilizar estas herramientas que son tan útiles, tan buenas hoy en día, que se pueden utilizar para el mal, vamos a utilizarlas para el bien, para llevar mi palabra, para llevar mi luz, para transmitir esperanza y fe a tantas personas que lo necesitan. Vamos a encaminar la vida de las personas que quieren una alternativa, una solución a sus problemas, que no entienden por qué están pasando situaciones, viven situaciones y que creen que en el yoga van a conseguir la paz o que en el Reiki van a conseguir la tranquilidad, en la meditación trascendental o en el mindfulness, o que una terapia de constelaciones familiares los va a ayudar, pero realmente no, realmente hay un Dios, hay un Jesucristo que sana, que libera, que restaura, que es psicólogo, que es médico, que es psiquiatra, que tiene la solución de todos nuestros problemas porque conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestras heridas y que va hasta allí, hasta el fondo, hasta la raíz de nuestros problemas y que nos quiere ver bien y que tiene una madre que nos ama, que nos protege, que nos cuida, que quiere que nos salvemos, que se salve nuestra alma. Entonces, yo estoy en este apostolado para la gloria de Dios. Yo evangelizo a través de las redes sociales. Estoy también trabajando, es un servicio que yo presto más que un trabajo, es un apostolado también en radio. Estoy transmitiendo un programa que se llama Minutos de Sanación por Radio Pacífica 90.7 FM en Caracas. Esa emisora también es del Padre Vicente Mancini, de la comunidad de los samaritanos. Allí evangelizamos. Allí también tenemos este apostolado de radio y bueno, realmente son muchas las actividades y yo, bueno, les pido a todos que oren por mí para yo poder perseverar en este camino. Es bastante la actividad, es mucha la actividad que realizo, pero confío en Dios que el Señor es quien me da la fortaleza para yo continuar con todas las actividades, con todos los servicios que hago, con mucho amor en agradecimiento a Dios por lo que ha hecho por mí y por mi familia, porque así como yo acudí al sacramento de la confesión después de muchos años por petición del Señor, así también siendo testimonio en mi familia, pues he conducido a mis padres que también tenían muchos años sin confesarse, decidieron hacerlo porque fueron viendo cómo el Señor fue cambiando, transformando nuestras vidas, mi vida, y poco a poco con esa iluminación del Espíritu Santo se va haciendo ese trabajo de evangelizar a otras personas, a todas las personas que Dios va poniendo en el camino. Y bueno, creo que hace mucha falta que los jóvenes se acerquen, ¿verdad? Pero hay que también nosotros trabajar por atraer a esos jóvenes a la iglesia. Y si tú estás atravesando un problema fuerte de depresión, de tristeza, de angustia, el mejor testimonio que te puedo dar es que la confesión es un sacramento poderoso. La confesión es un sacramento que libera, que restaura, que sana. Yo después que me confesé quedé sanada de muchas enfermedades, aparte de liberarme de lo de la nueva era, quedé sanada de muchísimas enfermedades. Yo padecía de infecciones en los riñones, padecía muchas enfermedades, dolores de cabeza, de estómago, que después que yo me confesé, incluso enfermedades de la piel, que después que yo me confesé no volvieron más y yo entendí que eran consecuencia del pecado. Muchas veces no sabemos que el pecado
nos puede enfermar, que el pecado trae consecuencias espirituales. Hay enfermedades que son espirituales, no todas, pero muchas sí, algunas sí, y cuando nos confesamos se van porque el Espíritu Santo entra en nosotros. Y bueno, ese es el testimonio que yo les puedo dar de mi vida. Yo soy muy devota de la Virgen María. Después de todo esto que me ha sucedido, estoy consagrada, me consagro todos los años, continúo en este camino formándome, voy a clases de teología, leo la Biblia constantemente, porque cuando comencé a pasar este proceso, pues tenía que leer la Biblia para poder entender qué era lo que Dios quería de mí, a qué me llamaba, cómo eran las cosas de Dios que yo las desconocía. Y leer los evangelios me ha ayudado muchísimo a entender cómo debe comportarse un cristiano, cómo Dios va restaurando nuestras vidas, cómo Dios nos transforma. Después de esto, pues vivo una vida en castidad. Ese es el llamado que el Señor me ha hecho. Yo viví mucho tiempo en concubinato, esa relación pues yo la dejé y yo decidí que si no voy a vivir conforme a los mandamientos de Dios, pues mi vida va a ser un desastre nuevamente, ¿no? Entonces tenemos que tomarnos las cosas de Dios con seriedad, así yo lo entendí y por eso pues decidí decirle que sí a ese llamado del Señor a la castidad, en tanto no esté, digamos, preparándome para un matrimonio o para un futuro, una futura familia, pues entonces vivo mi vida con calma, con tranquilidad, día a día, enfocándome en lo que tengo que hacer cada día, en lo que Dios quiere de mí cada día y cumpliendo los mandamientos, ¿no? Y hablo de esto de la castidad porque es muy importante para una persona que ha pasado por este proceso de liberación de la nueva era o de cualquier tipo de práctica de brujería, esoterismo. Hay que vivir obligatoriamente en castidad para poderse liberar de todos esos espíritus malignos. Si no vivimos en castidad, pues difícilmente nos vamos a poder liberar, porque sabemos que esos pecados, cada pecado es una criatura, un espíritu maligno. Entonces, esos espíritus malignos que están en nosotros, cuando nosotros vivimos una vida relajada de inmoralidad sexual, pues bueno, no se van a ir y no nos van a dejar si nosotros no nos confesamos y vivimos en castidad, en pureza, que es lo que Dios pide de nosotros. Como adelantar ese reino de Dios, eh, vivir como si fuésemos ángeles, pero aquí desde este momento, aquí en la tierra. Y es algo muy bonito porque sientes que eres libre, que realmente eres libre. Cuando vives conforme a los mandamientos de Dios, comienzas a ver la vida de una manera distinta, más objetiva, más sosegada, menos pasional, y eso te permite tomar decisiones más acertadas en tu vida y ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Transformar nuestras mentes como la mentalidad de Cristo. Eso es lo que significa realmente ser cristianos. El llamado que yo les hago a todos los que están viendo este testimonio es que si en algún momento han incursionado en las prácticas de la nueva era, vayan a la confesión, se confiesen, se arrepientan de ese pecado, renuncien a ese pecado y comiencen una vida de oración y reparación de todas esas prácticas. Es muy peligroso practicar el reiki, el yoga, la meditación trascendental, el mindfulness, la sanación cuántica, todo lo que tiene que ver con el budismo, el hinduismo, son métodos de oración no cristianos. Y lo dice la Iglesia Católica, es magisterio de la Iglesia Católica en el documento llamado Jesucristo portador del agua de la vida. Hay otros documentos también, por ejemplo, está el libro, un documento del cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, que se llama Carta a los Obispos sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Y allí en ese libro dice cómo debe ser la meditación que tenemos que hacer nosotros los católicos. Y menciona que todas estas prácticas del budismo, el hinduismo y específicamente también el yoga son métodos de oración no cristianos. Entonces, cuando nosotros estamos practicando yoga, estamos haciendo
oraciones a dioses de otra religión, oraciones a deidades, a ídolos del budismo, del hinduismo, como por ejemplo Ganesha, como por ejemplo Shiva, Vishnu, que bueno, lamentablemente son dioses para estas religiones y que son muy perjudiciales para nosotros porque estamos colocando en el lugar de Cristo, estamos colocando a otras deidades, a otros dioses. O por ejemplo, cuando hacemos budismo, creemos en el Buda, practicamos la filosofía budista, estamos dándole el lugar de Cristo a Buda. Entonces estamos sustituyendo a Dios, a Jesucristo, el único que nos puede salvar. El camino, la verdad y la vida lo estamos sustituyendo por una filosofía en la que no está la verdad. A nosotros los católicos se nos reveló la verdad a través del Evangelio. A estas religiones no se les ha revelado la verdad, a estas otras creencias, a estas otras culturas. Entonces nosotros tenemos mayor responsabilidad porque nosotros conocemos cuál es la verdad y el Señor nos va a pedir cuenta por eso, si somos católicos bautizados. No le va a pedir cuenta al budista, al hinduista, porque ellos no son católicos bautizados, pero a nosotros sí, porque a nosotros nos ha revelado la verdad. Y bueno, sabemos que hay una búsqueda genuina de Dios que en estos casos se desvía, nos podemos desviar, pero lo importante es arrepentirnos y regresar al camino en el que el Señor nos quiere, que es el camino de la iglesia, de la Eucaristía. Es muy importante para nosotros poder estar en comunión real con Dios, que nos confesemos y comulguemos. Si nosotros no comulgamos, pues difícilmente va a poder morar el Espíritu Santo en nosotros, porque lo dice la palabra de Dios, que el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida. Yo permaneceré en él y él en mí. Entonces, tenemos que comulgar, tenemos que buscar la Eucaristía si queremos estar en comunión con el Señor y que Él nos libere, que nos restaure, que nos cambie y nos transforme nuestras vidas. Yo siento que, bueno, mi mentalidad ha cambiado, por supuesto que llevo una vida ahora de iglesia, voy a misa diario, estoy en las actividades de la iglesia, en el servicio, en la oración y aparte pues tengo mi trabajo, yo también trabajo pues como todas las personas que tenemos que trabajar para llevar el sustento al hogar, yo también lo hago, me dedico a mi trabajo y al mismo tiempo a todas las cosas de la comunidad, de la iglesia, de la fundación que tiene la iglesia y presto mi servicio gratuito en la medida de mis posibilidades por amor a Dios. Y ese es el llamado que tenemos todos, ¿no? A ayudar, a amar, a servir, porque hemos sido creados por Dios para servir y amar. Bueno, yo les doy las gracias por el interés que hayan tenido en mi testimonio. Si tienen alguna pregunta, ustedes me la pueden dejar en los comentarios. Yo con mucho gusto les responderé. Les repito mi canal de YouTube, si quieren dejarme comentarios allí también, ver mis testimonios. Se llama De la Nueva Era a Jesús, Gabriela Arévalo. Y también evangelizo mucho en mi Instagram. Y tengo también una cuenta en TikTok. Bueno, todo esto lo hago para glorificar a Dios y para que más personas sepan y entiendan que estas prácticas de la nueva era son contrarias a nuestra fe, que son muy peligrosas y que sobre todo ofenden mucho a Dios. No vale la pena vivir ofendiendo a Dios y en enemistad con Dios. Bueno, les pido sus oraciones por mí nuevamente, que el Espíritu Santo los bendiga, los ilumine, nos ilumine a nosotros, a nuestras familias, a nuestro país, que la Virgen María Santísima interceda por cada uno de nosotros, que la Virgen María Santísima nos traiga siempre con ella a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo, que Mamita María nos bendiga a nosotros y a nuestras familias y nuestros países. Y muchas gracias por su interés.